dar el comienzo a esta actividad, que es de capacitación sobre traspaso de competencias. Nuestro objetivo, en el fondo, en esta actividad es poder capacitar a los profesionales, ¿cierto?, de los gobiernos regionales de Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso y Aysén, ¿cierto?, que en rigor comenzarían con el traspaso este año, ¿sí? Y la idea también es poder generar un espacio de trabajo conjunto y de coordinación entre, efectivamente, las jefaturas de división, ¿cierto?, de los gobiernos regionales y los gobiernos regionales en su conjunto, y los directores regionales de FOSIS, por supuesto, que también sabemos que están presentes. Para comenzar, vamos a entregarle la palabra de bienvenida a Felipe Petit Lauret, que es el jefe de la División de Desarrollo Regional de Subdere. Felipe, ¿es presente? Muchas gracias Francisca. Buen día a todas y todos. Quiero saludar al director José Felipe Betancourt, a nombre de nuestra subsecretaria, agradecer la disposición no solo para este espacio, sino que, bueno, nosotros también somos parte del Consejo del FOSI, nos sentimos parte del trabajo que han venido liderando. Segundo, agradecer a todas y todos los funcionarios de los gobiernos regionales que ya mencionó Francisca, agradecer este espacio, comentar que hemos venido articulando instancias similares con los otros ministerios o servicios que hacen y que están en este proceso de traspaso de competencias. Como bien lo dice nuestra subsecretaria, el proceso de descentralización es un proceso gradual y continuo que data desde hace mucho más que la dictación de las leyes 21.073 y 074. Nosotros estamos convencidos que, y como aquí voy a citar a nuestro colega Rodrigo Candia, el proceso de descentralización tiene que basarse en hechos concretos, más allá de los datos románticos que cualquiera podría decir que la descentralización es buena per se. Y en ese ejercicio creemos que el ejercicio de las competencias, valga la redundancia, será un aporte en el análisis para decir por qué el proceso de descentralización es mejor para las regiones y para su comunidad. En este caso, por supuesto, el generar mejor focalización o una focalización más pertinente para la implementación de programas y servicios en las regiones, creemos que va en esa línea. Reiterar nuestro agradecimiento, este debiese ser uno de muchas instancias que de aquí en adelante vamos desarrollando y trabajando de manera conjunta entre las divisiones de los gobiernos regionales y los servicios respectivos. Reitero nuevamente nuestro agradecimiento a los equipos de los gobiernos regionales y en particular en el caso de hoy día al FOSI. También quiero excusarme, aunque no es lo mejor, digamos, pero justo hoy día también hay jornada acá en Santiago con todos los gobernadores regionales y bueno, nos han querido diversas reuniones, así que me tendré que ir para poder atender. Así que Felipe, director del FOSI, muchas gracias por este espacio y los dejo con los equipos de los gobernadores. Gracias, Francisca. Estás muteada. Perdón, ahí sí, disculpen. Muchas gracias, Felipe, nuevamente. Queremos agradecer tus palabras y ahora dejamos entonces a Felipe Betancourt, director nacional del FOSIS. Gracias, Francisca. ¿Sí? Gracias, Francisca. Bueno, saludar a Felipe también, que como él ya adelantaba, nos ha acompañado varias veces, además, en el Consejo FOSIS, porque la Subsecretaría de Desarrollo Regional es parte del órgano superior de nuestra institución, y creo que eso le da un contexto también a esta participación. Saludar a todos los equipos FOSIS de gobiernos regionales de las regiones que están participando hoy, ¿cierto? Arica, Parinacota, Tarapacá, Aysén, Valparaíso. Que concuerdo plenamente con lo que decía Felipe, este es un proceso gradual. Nosotros estamos involucrados además en pasos relevantes de descentralización hace tiempo como institución, desde hace varios años, y además también tenemos algunos procesos instalados que son muy interesantes a nuestro juicio. Tenemos estrategias regionales que hacen cada uno de nuestros equipos y que finalmente forman parte de ese espacio que tienen las mismas regiones para definir dónde ir trabajando de mejor manera y en articulación con otros en la región. Acabamos de lanzar, de hecho, adicional a eso, formas de participación con la sociedad civil. Nosotros teníamos un COSOC nacional, ¿cierto? Un Consejo de la Sociedad Civil por ley, y decidimos expandir esto también para tener COSOC regionales, transitorios en una primera etapa, y estamos también avanzando en eso. Y estamos seguros que
en el ejercicio de traspaso de competencias que estamos viendo ahora, y además en particular, como nosotros lo estamos haciendo en 4 regiones, en una etapa también de ir considerando el aprendizaje, es otro paso más muy importante del cual podemos sacar, como también decía Felipe, lecciones importantes para la siguiente región. Entonces, este primer paso en estas 4 regiones para nosotros es muy importante, estamos muy interesados en que salga muy bien, que aprendamos harto de estos primeros pasos, que lo hagamos muy en conjunto, muy colaborativamente, porque estamos seguros que tenemos elementos que aportar entre las distintas instituciones que pueden hacer que finalmente hagamos mejor la labor de apoyar a las personas y las familias más vulnerables de nuestro país. Así que muy comprometido, agradecer este espacio y esperamos que sea muy grato y muy productivo también este tiempo. Ahora no te escuchamos. Estoy muteada de nuevo, atento contra mí misma. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Felipe. Ahora vamos a dejar con ustedes a Patricia Díaz, que es la subdirectora de gestión de programas del FOSI, que nos hará una presentación sobre los decretos de traspaso de competencia. Patricia. Muchas gracias, Fran. Bueno, antes que nada, primero saludarlos a todos los equipos de las 4 regiones. Yo creo que estamos partiendo algo que es bien importante y que queremos que resulte bien, como decía el director. Necesitamos que funcione a la perfección, que haya coordinación, que cumplamos los plazos, porque para nosotros FOSI también tiene como hay un cierto riesgo al momento siempre de transferir, porque de alguna manera hay que coordinarse, hay que lograr trabajar colaborativamente, y en ese sentido es importante la buena voluntad de todos, el trabajo colaborativo, que se cumplan los plazos. Si a nosotros nos preocupa sobre todo el tema de los plazos, porque como esto es una parte dentro de un proceso, ¿verdad? Esta competencia es específica dentro de un proceso, es importante que no falle nada en todo el proceso programático de los programas FOSI que están en esta iniciativa. Ahora les voy a mostrar, Isa, ¿estás por ahí con la PPT? Sí, la presento al tiro. Sí, ya. Como a lo mejor ya muchos conocen a FOSI, pero no todos a lo mejor tienen la misma información, y la idea de esta reunión es que todos nos quedemos con la misma información para que podamos trabajar bien en equipo. Yo les voy a contar un poco en qué consiste FOSI, cuáles son los programas que son parte de esta iniciativa, cuál es la competencia que se está transfiriendo, cuáles son las condiciones para que esta competencia se efectúe, y también un poco cómo ha sido la historia, porque para nosotros no es nuevo trabajar con los gobiernos regionales. Tal como lo decía el director, la Subdere fue parte de la creación del FOSI, por eso es parte de su consejo, por eso nosotros por ley estamos mandatados a trabajar con los gobiernos regionales. Entonces para nosotros esto es una iniciativa que tiene mucho que ver con nosotros, no es algo que es ajeno, y ya hace varios años que estamos trabajando al alero de lo que se llamó en su minuto el mecanismo IRAL, que yo creo que no todos lo conocen porque es muy antiguo, pero nosotros como FOSI lo seguimos trabajando. Entonces, para partir, les voy a contar qué es lo que es FOSIS. FOSIS es un servicio que es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que existe desde el año 1990, que tiene como objetivo contribuir a la superación de la pobreza y vulnerabilidad social de personas, familias y comunidades. Tiene oficinas regionales en todas las regiones, tiene 19 oficinas provinciales, y básicamente trabaja con población que está bajo el 40% según registro social de hogares. Nosotros tenemos un modelo de acción que por una parte tiene como foco los usuarios, ¿verdad? O las personas que son vulnerables, a la cual llegamos a través de nuestros programas. Los más conocidos son el programa Yo Emprendo, el programa Yo Trabajo, el programa Acción, el programa Familia, que se ejecuta con los municipios, al igual que el programa Habitabilidad y Autoconsumo. Nosotros ejecutamos con instituciones públicas o privadas, según el programa, y según la región y según la ocasión, pero tenemos la posibilidad de ejecutar
con públicos y privados. Por otra parte, también FOSIS tiene otra acción que tiene más que ver con el ecosistema, como cómo generar redes con otras instituciones sin fines de lucro, con otras instituciones privadas, cómo innovar para poder diseñar programas y políticas públicas que apunten a la necesidad de los usuarios. Nosotros, en este modelo, en esta lámina, lo que queremos mostrar es que si bien nosotros nos dedicamos a generar programas para usuarios, también nos importa mucho poder fortalecer el ecosistema de superación de la pobreza a través del trabajo con otros, dentro de los cuales también, por supuesto, están los gobiernos regionales. Como les decía, desde los primeros inicios de este mecanismo IRAL, FOSI fue una de las primeras instituciones que adoptó este mecanismo, que lo que buscaba era poder asignar recursos con una visión territorial, desde la región, desde el municipio, según corresponda. Entonces nosotros desde el año 1996, trabajando con Subdere, logramos implementar este mecanismo que ha operado hasta el día de hoy, que sigue legítimo en la ley de presupuesto, o sea, sigue legitimado y respaldado por la ley de presupuesto, en el cual nosotros para el programa Yo Emprendo y para el programa Acción, que tiene una glosa especial, nosotros trabajamos la focalización territorial con los gobiernos regionales. Y después, ya el año 2019, harto después, muchos años después, se reactiva el tema, ¿verdad?, a través del decreto 63, donde se define que FOSIS va a transferir una competencia a los gobiernos regionales. Y el año 2020, en trabajo colaborativo con Subdere, se define cuál va a ser esa competencia que se transfiere, y empezamos a hacer una mesa de trabajo con la Subdere, con Francisca, con Rodrigo, que hoy día nos acompañan, viendo cómo podíamos darle un orden, una estructura a este proceso. Y así fue como logramos también sacar nuestro propio instrumento técnico de focalización, porque una de las preocupaciones que nosotros teníamos es que nosotros por ley tenemos que llegar a los más pobres. Entonces, esta competencia tiene que también adherirse a esa ley. No es que ahora vamos a poder focalizar la inversión en cualquier parte, sino que tenemos que seguir rigiéndonos por nuestra ley, que es focalizar en los más pobres. Y la idea es mejorar la focalización que hoy día hacemos con la visión de los gobiernos regionales. Finalmente se llegó a esta competencia, que es la que se transfirió, que los gobiernos regionales podrán determinar la focalización territorial de intervención de esta inversión que llamamos inversión regional de asignación local respecto de los programas Yo Emprendo y Acción, o los que les sucedan. Hoy día se llaman Yo Emprendo Acción, que ya en un tiempo más estamos acá en reunión con el director del programa Yo Emprendo y el director del programa, la directora del programa Acción, que nos van a contar en detalle de qué se trata cada programa, ¿ya? Pero básicamente el Yo Emprendo tiene que ver con emprendimiento y Acción tiene que ver con un programa social territorial. Específicamente, ¿qué significa esta competencia? Porque a mí me han llegado muchas preguntas muy diversas y nos van a pasar los recursos, se vienen los programas, se eligen las comunas, se eligen las personas, hay una serie de dudas que están en la mesa, pero la verdad es que la competencia es poder decidir las comunas en que se va a desarrollar los programas. Esa es la decisión que va a tomar el gobierno regional, es cuáles son las comunas que son prioritarias desde la perspectiva del gobierno regional, considerando los criterios que FOSI establece de pobreza en su instrumento técnico, en las cuales se va a priorizar la inversión, ¿ya? Entonces, eso es básicamente para los dos programas. Esta competencia que determinan los gobiernos regionales solamente es para estos dos programas, que es el programa Yo Emprendo y Acción. Ahí dice Acción Local, es Acción, Yo Emprendo y Acción.
Y esos dos programas son los mismos dos que han estado desde el año 96 a la fecha en el mismo mecanismo IRAL. Ahora, como yo les decía, cada programa tiene un proceso anual que se repite año tras año, el mismo proceso. O sea, una vez aprobada la ley de presupuesto, FOSIS planifica la inversión del año que sigue, ¿verdad? Porque siempre tenemos como, o sea, más que aprobada, una vez que ya se está preaprobada la ley de presupuesto a fines del mes de septiembre, FOSIS comienza a hacer su planificación de la inversión para el año que sigue, ¿ya? Entonces ahí se van distribuyendo los recursos, las coberturas, y se hace todo un trabajo técnico para llegar a un plan de inversión regional. Y ese plan, una vez que se aprueba a fines de diciembre la ley de presupuesto, comienza su ejecución, se transfieren los recursos a las regiones preparan todas sus licitaciones, ¿verdad? Y en ese momento donde se empiezan a preparar las licitaciones, se solicitan las reuniones hoy día, ¿verdad?, para que el CORE apruebe la priorización que hace la región. Ahí despedimos al director regional que se tenía que ir a otra reunión. Entonces, como les decía, en el mes de enero, febrero, marzo, nosotros estamos ahí golpeando la puerta todos los años para que nos aprueben nuestra propuesta. Hoy día el FOSIS es el que hace esta propuesta a los gobiernos regionales, que son quienes finalmente nos pueden opinar si les parece bien lo que está haciendo FOSIS, o si es que de repente hay que incorporar otra comuna, o a lo mejor pueden darnos una opinión en relación a un FNDR similar que hay en un sector. Entonces, se hace una integración con el gobierno regional y se zanja, ¿verdad?, juntos cuál es el plan de comunas en las cuales se va a intervenir en el año respectivo. Entonces, más o menos en el mes de abril, FOSIS ya tiene sus contrataciones, empieza sus contrataciones y empieza a ejecutar en el territorio los programas Yo Emprendo y el programa Acción. Les cuento un poco eso porque esta competencia se inserta en un proceso mucho mayor, y por eso yo les mencionaba que es tan importante para nosotros el tema de los plazos, porque nosotros estamos sujetos, ¿verdad?, por todos los recursos a la ley de presupuesto, ejecución presupuestaria, porque nosotros queremos llegar a tiempo a nuestros usuarios, y siempre entre antes lleguemos a los usuarios en el año es importante. Entonces, para nosotros el tema del calendario es clave. Una de las características de esta competencia es que, si bien dura 3 años, está como, entre comillas, sujeta a evaluación. En la ley se habla de temporalidad, y la verdad es que la idea no es que esto se devuelva, la idea es que esto funcione, y por eso está el desafío de que funcionemos bien. Porque en estricto rigor está planificado para 3 años, pero si a los 3 años esto ha funcionado bien, obviamente que se va a ir en el fondo ampliando. Pero por ahora este plan es a 3 años. Por otra parte, como yo les decía, esto para FOSIS tiene es una gran novedad, es una gran noticia también, pero tiene ciertos riesgos. Por ejemplo, nosotros todos los años tenemos una cierta distribución de los recursos en el territorio que es más o menos similar a la de los años anteriores, o de repente varía un poco, pero nosotros tenemos que garantizarnos que tengamos ejecutores. Por ejemplo, no sé, si nos dicen, vamos a focalizar en la Isla de Pascua, por ejemplo, a lo mejor en la Isla de Pascua nos cuesta buscar ejecutores. Entonces, si de repente el gobierno regional opta por puras comunas que están muy dispersas, tal vez, por ejemplo, nos podrían quedar las licitaciones desiertas. Esos son los riesgos que a nosotros como que nos surgen. O también podría pasar, por ejemplo, que si son comunas que están muy aisladas y el programa necesita mucha supervisión, para nosotros también va a implicar que nuestros supervisores van a tener que tener más viáticos. Y claro, si es que es algo chiquitito, algo puntual, un viático una vez no importa, pero cuando esto empieza a crecer, podría ser que para FOSIS también implicara que se requieren más recursos de supervisión para poder llegar a aquellos territorios que están más aislados.
Entonces, desde esa lógica, nosotros lo que fuimos trabajando con Subdere, que no, para no meter la pata, entre comillas, dijimos, ¿por qué no seamos lo más razonables posible? Partamos con una región norte, centro, sur, con 4 regiones, y vamos por etapas. Entonces, esto está definido ya hace varios años, hace 1 año y medio más o menos se definieron cuáles son las regiones, y fue un poco con ese criterio de que hubiera cierta dispersión en el mapa de Chile. Entonces está Tarapacá, Arica y Parinacota, Aysén y Valparaíso, norte, centro y sur. Esas son las primeras regiones que entran a este ejercicio. Posteriormente va a entrar Coquimbo, O'Higgins, Ñuble, la Araucanía, los lagos, los ríos, para el año que viene, ¿verdad? Y finalmente entrará Antofagasta, Atacama, Maule, Biobío, Magallanes y la metropolitana. Entonces, la idea es que vayamos aumentando la transferencia de la competencia a lo largo de estos 3 años, y así podamos ir viendo, por ejemplo, si es que necesitamos más recursos, que esa es una de las preocupaciones que justamente nos levantó la Subdere cuando visitó a los equipos regionales, que justamente a veces las comunas que se van quedando sin inversión de FOSI porque el acceso es muy difícil o porque hay que llegar en avioneta. Entonces eso también podría implicar un cambio en la priorización de las comunas, podría implicar mayores gastos, por ejemplo, de supervisión, o reforzar alguna oficina provincial, etcétera. Entonces eso es parte de lo que nosotros vamos a ir estudiando este año para poder ir incorporando todas las mejoras que se requieran para el proceso presupuestario del año 2023. ¿Qué servicio presta el FOSI a los gobiernos regionales? Bueno, creo que esto es importante decir. Nosotros a partir de mes de julio, que tomamos contacto con ustedes, queremos trabajar muy cercanamente para que ustedes conozcan bien cómo opera el FOSI, qué es, cómo opera, cuáles son los objetivos que persigue, cuáles son sus tiempos, las funciones, las responsabilidades. La responsabilidad que nosotros tenemos no la podemos delegar. Por eso yo le decía, nosotros tenemos que seguir cumpliendo nuestras leyes, y en el fondo solamente lo que necesitamos es hacer un muy buen trabajo colaborativo, porque por otra parte ustedes que están haciendo todo un esfuerzo por fortalecer los equipos regionales, por profesionalizarlos, es súper importante que también vayamos construyendo juntos una mirada hacia la región, donde vayamos viendo los indicadores de pobreza, ¿verdad? Junto con la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que son quienes nos dotan a nosotros de los datos. Está el Observatorio Social, ¿verdad?, que también nos da luces, está la CACEN. Entonces es súper importante desde la división social en especial, ir teniendo una visión que podamos ir trabajando en conjunto para ir contribuyendo al desarrollo de la región. Es por eso que nosotros estamos pensando y pensamos este ejercicio, que si bien en el fondo se va a concretar en los meses de octubre, noviembre, ¿verdad?, comenzar este ejercicio de iteración, de conversaciones, de que ustedes nos planteen también sus inquietudes, sus dudas, y estamos nosotros 100% disponibles para ir capacitando y otorgando asistencia técnica, tanto a nivel central como a nivel regional. Esta asistencia técnica principalmente tiene como 4 puntos, 4 aspectos. Primero es una inducción en lo que es el proceso de planificación programática, que es lo que yo les estaba contando, ¿verdad?, que es esta planificación que se hace a fin de año, con todo lo que implica, ¿verdad?, que hay que cumplir las coberturas que nos da la ley de presupuesto, hay que cumplir los montos, nosotros tenemos un tarifado. Cada uno de estos programas tiene una ficha que está aprobada por la Subsecretaría de Evaluación Social, donde se define bien cuál es el objetivo, ¿verdad?, del proyecto, del programa, cuáles son los componentes del programa, cuáles son los indicadores. A nosotros nos miden, ¿verdad?, todos los años
para ver si nosotros cumplimos o no cumplimos los indicadores de los programas. Por ejemplo, si una persona entró a un programa de emprendimiento, ¿logró aumentar las ventas o no lo logró? ¿Cuánto lo logró? Y así sucesivamente. Entonces, un poco lo que les quiero transmitir es que el proceso de planificación es muy complejo, tiene muchas variables y nosotros como FOSIS tenemos que responder a procedimientos internos, a la normativa, a lo que tenemos comprometido con el ministerio, etc. Entonces, por una parte está el tema general, que es la planificación programática de los recursos FOSIS. Por otra parte viene la explicación que les va a hacer Andrés Pereira, ¿verdad? El programa Yo Emprendo. Después viene la capacitación que les va a hacer Dusan Kaibulich del programa Acción. Y finalmente vamos a entregar las orientaciones, los aspectos claves para la focalización. En eso va a consistir la asistencia técnica que nosotros les vamos a otorgar. Partimos hoy día de alguna manera, por eso estamos todos acá, pero es la asistencia técnica que nosotros también estamos entregando a los equipos regionales FOSI, y quienes también van a darle esta misma asistencia técnica a ustedes, explicándole el detalle, respondiendo consultas y todo, y por eso nos acompañan hoy día los directores regionales, los directores de programa de FOSIS, que son de alguna manera nuestra contraparte, o la cara de FOSIS en el territorio. Básicamente eso es lo que tenemos que trabajar de aquí hasta que se transfiera la competencia. Los gobiernos regionales deben cumplir ciertas condiciones al momento de focalizar. Lo primero que tienen que hacer es aplicar los criterios técnicos que yo les mencionaba de focalización, que están hoy en un instrumento técnico que elaboró FOSIS, para que ustedes también tengan todos los elementos que hay que considerar al momento de seleccionar comunas, ¿ya? Una vez que apliquen estos criterios, tienen que enviarle a FOSIS la propuesta de focalización para recibir observación y comentario. Esto es súper importante hoy en día porque pueden haber detalles que son importantes de zanjar, sobre todo que estamos partiendo. Entonces, esta iteración con FOSIS es bien importante para que no cometamos ningún error y para que vayamos aprendiendo como de esta especie de marcha blanca o de piloto que estamos iniciando. Y lo otro, que ya lo he mencionado varias veces, cumplir con los plazos que están definidos, porque aquí hay toda una normativa y no solamente por cumplir las normas, sino porque realmente nosotros queremos llegar a tiempo a nuestros usuarios y que es nuestra misión, y poder ayudar en forma oportuna a los beneficiarios de FOSI. Un adelanto de lo que es el instrumento técnico de planificación, y también decirles que esto está basado bastante más en la confianza que en otra cosa, ¿ya? Porque nosotros en algún minuto tuvimos esta discusión y dijimos, pucha, en realidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Ponemos indicadores, ponemos restricciones. La verdad que nosotros confiamos plenamente en los gobiernos regionales que van a tomar la mejor decisión, y por eso no pusimos más restricciones, sino que solamente pusimos criterios. Pero nosotros estamos haciendo un voto de confianza y creo que así tiene que ser, y el que así lo vamos a tener que construir en conjunto. Porque podíamos poner números, pero sabíamos que cada vez que uno pone restricciones se topa con que, no tengo idea, en Aysén el RCH perjudica, no sé, a las zonas rurales, por dar un ejemplo, o en el norte pasa otra situación. Entonces, siempre que nosotros ponemos criterios nacionales, nos dicen que somos centralistas, que las regiones son diversas. Entonces, justamente por eso nosotros no pusimos como restricciones, ni números, ni tanta cota, sino que optamos más por confiar en los criterios y en el trabajo colaborativo que podemos realizar, y pusimos el criterio de pobreza por ingreso multidimensional, y en eso, en el fondo, el dueño de este tema, por decirlo de alguna manera, es la Subsecretaría de Evaluación Social a través del Observatorio Social, y por eso es importante que las divisiones sociales también estén muy al día con este tema, pero es importante la capacitación también con ello. El segundo criterio, que también la experiencia nos dice que las emergencias y las catástrofes son
más frecuente de lo que nosotros quisiéramos, y como nunca se planifican, siempre ocurre que el FOSIS puede ir en ayuda de aquellos territorios que por alguna razón a lo mejor no van a tener, no van a estar prioritarios en los indicadores o en los datos técnicos, pero sí la región va a tener claro que hay que atender a una comuna que a lo mejor ha sido víctima de alguna catástrofe o alguna emergencia. Entonces también es un criterio válido que nosotros lo hemos usado, independiente de que a lo mejor haya una comuna al lado que sea igual de pobre, habría que priorizar aquella que está en una situación de emergencia que probablemente, si uno sacara de nuevo, ¿verdad?, todos los indicadores de pobreza, bajaría. Hay veces que los instrumentos van mucho más lento que la realidad. Entonces, en eso también confiamos en el criterio que pueda tener la región para priorizar comunas que han sido víctimas de catástrofe o emergencia. Y por último, también hay otro criterio, que es la priorización de comunas que no han sido beneficiarias FOSI. Hay veces que por alguna razón hay comunas que siempre se ganan los programas y otras que no, o bien que también hay que hacer una suerte como de coordinación, porque hay veces que puede que haya un FNDR que está similar o que hay otra institución. Entonces también hay que ver bien cuántos proyectos tiene cada comuna. O a veces hay un proyecto que este año no estuvo, pero estuvo ya varios años y la otra comuna no está. Entonces, ahí también nosotros confiamos en el criterio que van a tener ustedes de priorizar comunas. ¿Cuántas comunas puede cada gobierno regional elegir? Esta es una pregunta que nos dimos varias vueltas porque no es tan fácil de responder, en términos de que el presupuesto primero lo decide, ¿verdad?, la ley de presupuesto. Entonces, no siempre uno sabe cuánta plata va a haber en cada programa. Los recursos se asignan a las regiones por criterios técnicos de pobreza que también varían año a año. Y depende de la inversión. Por ejemplo, hay veces que en una región hay inversión que alcanza para la mayoría de las comunas, por lo menos en el programa Acción, en el programa Yo Emprendo, que es un programa más grande, pero ahí lo lógico no es tratar de llegar a todas las comunas, sino que tratar de priorizar, ¿ya? Nosotros no les vamos a decir cuántas comunas tienen que elegir, nosotros les vamos a dar un rango de comunas, ¿ya? Porque también creemos que, o sea, no les podemos dar decir, elijan el número que quieran porque los presupuestos están acotados, entonces van a poder decidir, por ejemplo, no sé, no tengo idea, dependiendo de la región cuántas comunas tenga, pero uno puede decir son entre 3 y 10 comunas. Y ahí el mismo gobierno regional va a tener que decir si prefiere llevar toda la inversión a 3, o a 4, o a 5, o a 6, pero lo que no podemos cambiar, por decirlo de alguna manera, es el programa. El programa tiene en sí mismo una estructura presupuestaria, tiene un tarifado, tiene un número. Tarifado es, en el fondo, el costo que invierte el Estado, ¿verdad?, en cada usuario. ¿Cuánto se gasta? Los capitales semillas son fijos, todo está fijo dentro del programa. Lo que se elige, ¿verdad?, es, en el fondo, cuántas comunas van a ser parte a partir de un rango que le vamos a dar nosotros de a cuántas podría ser el máximo que podrían llegar a alcanzar con estos recursos o cuánto es el mínimo que podrían alcanzar con estos recursos. Por eso es que nosotros le vamos a dar un rango. Ya, hay hartas dudas que han surgido en relación al mecanismo IRAL. Y nosotros también muchas veces estuvimos pensando cómo conversaba, ¿verdad?, la transferencia de la competencia con el IRAL. La verdad es que el modelo que llegamos hace que sean súper complementarias ambas tareas, porque nosotros vamos a trabajar la planificación de la inversión a fin de año. Ahí van a elegirse las comunas, ¿ya? Y el mecanismo IRAL, que tiene este nivel de decisión regional y después un nivel de decisión local, va a seguir operando de la misma manera que antes, con la única diferencia que ya van a venir las comunas decididas. O sea, ya van a estar decididas con anterioridad.
porque nosotros necesitamos esa definición de comuna para poder organizar todas las licitaciones. Entonces, en el fondo, va a haber un momento de trabajo que va a ser en los últimos meses del año y otro momento que va a ser en los meses de enero, febrero, marzo, ¿verdad? Que es el mecanismo IRAL, la parte regional, la que operamos todos los años hasta ahora. Entonces, al final no estamos cambiando, sino que estamos complementando la transferencia de la competencia con el mecanismo IRAL. Y como les decía, la única diferencia es que cuando llegue esto a los consejos regionales, ya van a venir con las comunas elegidas. Bueno, esto ya lo dije, la pregunta ya la respondí, pero en el fondo igual es bueno aclarar que los programas tienen una estructura súper definida. Los procesos que acompañan a estos programas también tienen una estructura definida, los indicadores están definidos, o sea, los indicadores de logro, de resultado, lo que tenemos que lograr está definido, lo que se le da a través de un programa, el servicio que se imparte está definido, y así sucesivamente. Entonces, no existe como la posibilidad de cambiar los programas porque los programas están regulados por ley, están regulados por la Subsecretaría de Evaluación Social de Proyectos. Entonces, todos estos proyectos son programas que tienen evaluaciones permanentes, algunos de ellos tienen evaluación de impacto, no son programas que cambian año a año. Obviamente que hay un tema que se da en el territorio, que es el ajuste que se puede hacer en conjunto con el ejecutor o con los usuarios, dependiendo de las problemáticas específicas, pero no cambia la estructura del programa. El programa es el mismo, solo que van cambiando a lo mejor los usuarios o los aliados con quien se trabaja en el territorio. Acá tenemos un modelo que explica de alguna manera lo que es el flujo con que va a operar la planificación de la inversión de la transferencia de la competencia. Es un poco complejo, yo no sé si todos lo ven bien. ¿Lo ven bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Acá hay varios actores que participan en este mecanismo IRAL, ¿verdad? Y que ahora le sumamos la transferencia de la competencia. Entonces nos vamos poniendo más colaborativos, lo que me parece que es muy bueno. Por una parte tenemos al gobierno regional, por otra parte tenemos al FOSI regional, ¿verdad? Por otra parte están las mesas de trabajo que se conforman entre las municipalidades y FOSI para hacer como la afinada final de los programas, ¿verdad? Y también está el Consejo Municipal o Jurado Provincial o Intercomunal según se establezca, ¿ya? Entonces comienza esto con una focalización territorial donde el FOSI presta la asistencia técnica al GORE, que podríamos decir que ahí estamos hoy, ¿verdad? Estamos comenzando esta etapa de asistencia técnica que, como les decía, va a ir avanzando en planificación, el programa Yo Emprendo, que es lo que es el programa Acción, y cómo de alguna manera vamos a ir concretando la selección de comunas, ¿verdad? Luego, o sea, a la par con esta asistencia técnica, nosotros les vamos a ir entregando los criterios de focalización, ¿verdad? Con el número mínimo y máximo de comunas, que es este rango de acción que van a tener para cada uno de los programas. Posteriormente, el gobierno regional hace su focalización territorial, eso quiere decir que escoge las comunas en las cuales FOSI va a impartir estos dos programas, y una vez que están escogidas, FOSI continúa, ¿verdad?, su proceso natural de licitaciones, para no atrasarnos, ¿verdad?, o de preparación de las licitaciones, y va elaborando una propuesta de inversión para cada comuna y para cada territorio. Esta propuesta se presenta, ¿verdad?, vía IRAL, lo que hacemos hoy en día al gobierno regional, quien finalmente aprueba, modifica, sugiere, ¿verdad?, si es que le parece o no le parece esta focalización.
Posteriormente, se notifica, ¿verdad?, a los alcaldes que van a tener esta inversión en su territorio, perdón, la licitación se hace así ahora, me confundí yo. Se preparan las licitaciones y aquí, una vez que ya se zanja todo, se licita. Se procede al acto administrativo de iniciar la licitación. Pero esto ya se viene preparando desde enero. Nosotros antes de enero, nosotros partimos en el mes de noviembre enviando haciendo las modificaciones o los ajustes respectivos a las bases a nivel nacional, y ahí las bases llegan a la región prepara las licitaciones, y por eso es tan importante el tema de los plazos, porque si nos atrasamos con el IRAL hoy, se nos atrasa nuestro proceso licitatorio, por lo tanto se nos atrasa la atención al usuario. Es por eso que para nosotros, lejos, el tema más importante es el tema de los plazos. Y de alguna manera la experiencia dice que con el mecanismo IRAL ya tenemos atraso hoy día, ya tenemos atraso porque nosotros pedimos horas, cuándo lo pueden ver, y justo son los meses de enero y febrero, que hay pocas sesiones, entonces se empieza a dilatar, y a nosotros nos pasa que empezamos nuestro rol como subdirección de gestión de programas, dentro de nuestro rol está ir supervisando cómo va la ejecución programática y la contratación en las regiones, y generalmente nos pasa que por el tema del IRAL nos atrasamos. Entonces yo tengo la esperanza que con esto, y con esta reunión y este trabajo que estamos iniciando hoy día, podamos ser mucho más rápidos, porque por nuestros usuarios finalmente, porque nosotros como FOSI, claro, puede que nos demoremos un mes o 2 meses, pero quienes están esperando la ayuda son los usuarios, que ya en el mes de marzo se empiezan a acercar a los municipios, a ver qué alternativas hay, qué oportunidades hay. Entonces, si nosotros en marzo, abril, recién empezamos a licitar, se nos atrasa todo. Entonces, aprovecho de pasar el aviso de que contamos con el compromiso de ustedes para que nos ayuden a que todo esto fluya más rápido, ¿ya? Entonces, como les decía, ahí FOSI licita, nosotros con nuestro modelo de ejecución, ¿verdad?, que es generalmente una licitación, ¿verdad?, pública, que se la adjudican en su mayoría consultores que son privados, que trabajan en las regiones, que pertenecen a la región. Y una vez que se hace una evaluación ex ante para priorizar, en el fondo, las mejores propuestas que hacen los ejecutores, y se constituye la mesa de trabajo, que, ¿verdad?, esta mesa en la cual participan los municipios, donde se define finalmente la localización específica. Vamos a recordar los plazos de todas maneras. Ya me están diciendo, Valparaíso, que por favor seamos enfáticos en los plazos. Me parece bien. Vamos, la lámina, más adelante viene la otra lámina como el tema de los plazos. Pero acá es importante que estas mesas, ¿verdad?, hacen como la bajama más municipal, más local, de gobierno local, en qué lugar específicamente se va a ubicar el programa, ¿verdad?, si es que es así. Se gestionan las ayudas, se toman los acuerdos de seguimiento, se acuerda cuál es el ejecutor final, se elige la propuesta final, ya, porque hay una priorización que hace FOSI técnica, y después llega, ¿verdad?, a esta mesa los ejecutores, se chequean bien quién es el ejecutor más adecuado dentro de la terna, y así finalmente se contratan estos ejecutores, y se cierra la mesa de trabajo. Entonces, a este flujo de la planificación de la inversión se suma hoy día, ¿ya?, el hecho de que cuando se lleva la propuesta, ¿verdad?, al gobierno regional, el número de comunas y las comunas ya van a estar establecidas, ¿ya? O sea, vamos a tener una pega adelantada y que ya está aprobada y zanjada. Y acá viene el tema de los plazos que está preocupada la Marina. Ya. Vamos a partir primero por lo que va a ser este año. Entre el mes de julio y septiembre comienza la asistencia técnica de FOSIS a los gobiernos regionales,
nosotros ya en el mes de julio fuimos, ¿verdad?, a tocarles la puerta a usted y les dijimos, esto comienza, señores, pongámonos a trabajar. O sea que ahí cumplimos ya con compartir. Y aquí estamos ya en el mes de agosto avanzando para que ya entre el 1 y el 5 de octubre, ¿verdad? Una vez que tengamos una señal clara de la DIPRES, de cuántos recursos van a entrar para los programas, FOSIS informa a la región el número máximo y mínimo de comunas que tiene para focalizar para cada uno de los programas. Y aquí viene el tema complejo de los plazos, ¿verdad? Porque el 30 de octubre es el plazo máximo para que el gobernador regional presente una propuesta de focalización territorial al CORE. Así quedó establecido. Y por otra parte, el CORE, otra meta que es una soga al cuello, es el 30 de noviembre, tiene como plazo máximo para resolver la focalización territorial, es decir, para elegir las comunas en las cuales se va a intervenir en los programas Yo Emprendo y en el programa Acción. Eso tiene que pasar este año, ¿ya? Ahora, detrás de eso está lo que yo les decía, que entre en octubre y diciembre está toda la planificación de inversión que nosotros como FOSIS tenemos que ir haciendo, que vamos preparando las bases, que vamos viendo los tarifados, las coberturas, ¿verdad? Que todo calce en un plan regional. Y en el mes de enero, como plazo máximo, hay 30 días para que el CORE resuelva el tema del mecanismo IRAL. A ver, ahí me confundí. Ya me acordé. Nosotros, una vez que se aprueba la ley de presupuesto, necesitamos que ustedes a la brevedad y con un plazo máximo de 30 días resuelvan la focalización territorial. Sabiendo que ya las comunas están zanjadas, digamos, que ustedes puedan aprobar, que los gobiernos regionales puedan aprobar no solamente en las comunas, sino que el plan completo, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos todos los años? Con la única diferencia es que van a venir las comunas ya acordadas. Y posteriormente a eso, nosotros tenemos que hacer nuestras licitaciones, la evaluación ex ante que les comenté, hacer los contratos y paralelamente hacemos la postulación, ¿verdad? Para que los usuarios, en el momento de que hagamos los contratos, los usuarios ya estén elegidos. Entonces, este recuadro acá es como un poco la tarea que tiene FOSIS, que es la que hace todos los años, pero en la que nosotros necesitamos que una vez que comienza el año, a no más tardar en 30 días, podamos resolver la aprobación del IRAL en el CORE. No sé si fui tan clara, Luz María, yo creo que a lo mejor tú podías acotar algo, no sé si hay algo que no dije. Sobre esto, no, yo creo que cuando lleguen las preguntas, porque hay un rato de preguntas, ahí podríamos ir respondiendo más específicamente. Ya, bueno, es que creo que no sé si fui tan clara con el tema del mecanismo IRAL, tampoco sé si conocen el mecanismo IRAL. Por eso, pues, esperemos que las preguntas yo creo mejor para ti. Ya, entonces esperamos las preguntas, que yo no las he estado viendo, a lo mejor hay muchas. No sé si quieren no sé si les parece que nos adentremos más en el mecanismo IRAL, yo creo que no. Yo creo que mejor damos espacio a las preguntas, ¿no? Sí, eso otro era la presentación que iba a hacer yo, si es que era necesario hablar del mecanismo IRAL. Ya, entonces démosle mejor espacio a las preguntas. Sí, no hay problema. Miren, Paula Cruces pregunta: buen día, desde el GORE Aysén, consulta, ¿podrían compartir los documentos o informes de focalización de años anteriores bajo esta metodología del FOSIS para tener ejemplos de cómo han hecho el análisis ustedes? Eso es más bien como... Sí, hay ningún problema, pero eso es regional, o sea, ahí lo tiene que decir cada región. Perfecto, este es en el caso de Aysén, sí que si está por ahí el director o directora regional de Aysén, sería fantástico. Tenemos la directora subrogante a la Sole.
Perfecto, Soledad, ahí te dejan una tarea. Sí, hola Paula, ¿cómo estás? Sí, mira, lo que podemos hacer es juntarnos y lógicamente que se llama, o ya puede ser por Teams en forma virtual y poder entregarte los antecedentes, como lo hemos hecho años anteriores. Súper. Voy a continuar entonces con Andrea Seiwald, que dice, este tema estará radicado en los GORES a través de la División de Desarrollo Social o en la División de Planificación. Yo entiendo que está Rodrigo aquí en la actividad. Sí. Si pudieras contestar, Rodrigo. Hola a todas y todos, gusto verlos como siempre. En realidad, lo que pregunta Andrea, no, la respuesta es, uno, depende del gobierno regional, donde lo es. No es algo que defina a nadie del nivel central. Cada gobierno regional se organiza en virtud de lo que esté más conveniente. Sin embargo, de todas maneras, como criterio es importante tener en mente que en realidad no hay ninguna competencia que en nuestro juicio sea propia de una sola división. Dadas las particularidades que tienen y cada una de las etapas donde están participando y las funciones que cada una de las divisiones tiene, en realidad creemos que es más conveniente pensar en el trabajo de más de una de las divisiones en cada uno de sus roles. Y en ese sentido, dando más fino sobre la pregunta que planteas, tanto las divisiones de planificación y desarrollo regional como las de desarrollo social tienen un rol en esto. De manera de que las criterios de focalización estén acorde a lo que son los lineamientos que ustedes han definido en materia de desarrollo social para la región. Y, por cierto, en línea también con el trabajo que la operativa y la articulación que realiza las divisiones de desarrollo social. Entonces, es importante que puedan trabajar en conjuntos las divisiones. No dejen que las divisiones los dividan, como lo dijeron alguna vez. Es un trabajo del GORE, del conjunto del GORE. Eso, Francisca, gracias. Súper. Bueno, Marina había preguntado por los plazos, que aquí ya tenemos la lámina de los plazos, ¿cierto? Luego vuelve a comentar cuál es la diferencia de lo que ingresa en noviembre al CORE y lo que entra en enero. Si pudieras comentar, Pati. Tal vez yo ahí, Pati, como que puedo hacer esa distinción porque tiene que ver también con el IRAL. A ver, lo que entra al CORE en la primera etapa es la definición de las comunas, de la focalización. La definición de las comunas en las cuales se va a hacer la intervención y que es lo que Patricia ya presentó y explicó cuáles son como los criterios con los que se trabaja, en fin, los plazos. En la segunda etapa, que tiene que ver con el IRAL, la primera etapa nosotros podríamos denominarles la etapa de la transferencia de la competencia en estas 4 regiones en las que partimos. Y lo que tiene que resultar de este proceso coordinado es la identificación de las comunas de intervención. En la segunda fase, que corresponde a la fase IRAL, lo que hay que definir es la distribución del presupuesto de los programas Acción y del programa Yo Emprendo en las comunas en las que ya en la etapa inicial se hizo la focalización. Esa es la distinción entre una y otra etapa. Súper. Willy dice, se consulta si las presentaciones serán enviadas a los correos. Ahí yo les pido a Fossi si me lo pudieran enviar en algún minuto para podérselos enviar también a los gobiernos regionales. Hola, la presentación completa la podrían enviar a los DGP y directores, dice Claudia. Noelia dice, buenos días, si bien entendemos que la transferencia está dada en la focalización, entonces, ¿qué implica la priorización para estos programas siguiendo lo que indica el decreto que regula en estas materias? No sé si le entendieron, Luz o Patricia. Quizás Noelia, ¿puedes hacer la pregunta en vivo y en directo? Hola, justamente me refiero a que hoy en día la ley nos señala que los gobiernos regionales deberán atender al ejercicio en materias de focalización para estos 2 programas, pero a su vez se considera que existen otras 3 acciones más que quedarán como parte de un ejercicio de transferencia posterior, que es la priorización, ¿cierto? Y la otra me parece que es la distribución de los recursos, la asignación de recursos. Entonces, si yo abordo y desde el marco del propio ejercicio de la focalización y levantando algunos argumentos como el BID, no se puede entender focalización sin priorización.
Entonces, justamente este ejercicio que ustedes nos han presentado como FOSI está poniendo en evidencia en la mesa que la ley nos separa dos componentes importantes que hoy en día se están abordando en un solo momento, que vendría siendo focalizar, o sea, el decidir dónde, a quiénes, cuánto, y por otra parte, uno mira la ley y la ley nos dice que el ejercicio de la priorización queda en stand-by hasta un segundo momento. Entonces, me causa ruido porque al final del día, cuando lleguemos a ese segundo momento, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo en el segundo momento? Eso. Pero haber sido como... no sé si Luz o Pati pueden contestar. Yo no tengo tan clara la respuesta porque no entiendo bien la pregunta. No sé si Fran tú la entiendes bien, yo no entiendo bien la pregunta, porque en el fondo creo que el avance que estamos teniendo hoy, Noelia, es que hasta ahora ¿está con el micrófono apagado, Noelia? No sé si... No, es que parece que estaba con el micrófono apagado. Sí, lo que pasa es que estaba tratando de buscar el decreto donde efectivamente señala el párrafo, que en este momento no lo tengo. Entonces, aparece en la ley y lo señala muy específico. Entonces, justamente cuando tú te pones a pensar, uno pudiese pensar como gobierno regional, decir, ok, en esta oportunidad nosotros nos concentramos solamente en focalizar, bien, pero justamente el focalizar te implica otro ejercicio, ¿ya? Y dices, bueno, entonces voy a solicitar para el segundo momento y lo pones como una solicitud dentro de tu propuesta de solicitud de competencia y pones la priorización. Entonces, ¿cómo conversan estas dos miradas, pero que en el hecho concreto, o sea, no lo estoy planteando por ustedes, sino por lo que dice la ley? Sí, la ley nos plantea. Yo, ahí, Fran, por lo que la Subdere, tratando de interpretar la pregunta, Noelia, por lo que me ha dicho la Subdere, por lo que hemos estado trabajando, en el fondo, este es un primer paso, que es esta competencia que es priorizar comuna, pero después los gobiernos regionales tienen la posibilidad de pedir otras competencias. A partir del 11 de marzo del 2022. Claro, a partir del 11 de marzo del 2022, por los 2 primeros años, corrígeme, Francis, estoy mal. Sí, correcto, los primeros ¿verdad? años. Durante los 2 primeros años de una administración, los gobiernos regionales pueden pedir las transferencias que les parezcan competentes, y entiendo que hay una mesa o una instancia donde se van a evaluar todas las propuestas. En el fondo, lo que nosotros estamos hablando ahora es algo que se acordó hace ya varios años atrás, que lo estamos materializando, pero a partir del 11 de marzo de este otro año, los gobiernos regionales pueden pedir nuevas transferencias de competencia. Con argumentos, en el fondo, técnicos que se presentan ante una comisión, entiendo. ¿Eso está establecido en la ley, Fran? Y en el reglamento de traspaso de competencia. En el reglamento de traspaso de competencia. Sí. No sé si te contestamos, Noelia. No, yo creo que habría, o sea, no, yo creo que le tendría que dar una vueltecita más. Dale una vuelta. Perfecto, dale una vuelta, y si tienes la duda, puedo hacer la conexión ahí. Ahí probablemente la mejor relación sea con el director regional del FOSI después, para poder plantear quizás las dudas más pequeñas, más minuciosas en el fondo. ¿Sí? No sé si está el director o directora regional de Valparaíso. Fernando, sí está. ¿Está Fernando? María está de Valparaíso. Sí, acá estoy. Sí, estamos. Súper. Dejamos ahí la tarea, Fernando, para poder colaborar a Noelia. De todas maneras. Súper. Encantado, Noelia, nos coordinamos y hemos coordinado algunas reuniones y seguimos profundizando. Súper, gracias, director. Jessica Lago dice, ¿por qué se piensa en la división social y no se considera la división de fomento productivo e industrias? ¿Está por ahí, Rodrigo? Sí, en realidad
La misma respuesta, eso depende de la línea de acción, que lo más fino, dentro del marco de las funciones que por cierto le confiere la ley de cada división, ustedes como gobierno regional le hayan designado a cada una de sus divisiones. Nosotros de la perspectiva, claro, que es fomento de microemprendimiento, claro, puede ser perfectamente dentro del quehacer también de la división de fomento de industria. Pero no necesariamente todas las regiones, los gobiernos regionales lo ven así. No. De hecho, si lo ves también esto en relación a la compatibilización de esta focalización con el resto de la inversión que tiene contemplada el gobierno regional, hay otras divisiones que también tienen que ser parte de eso, incluso la de presupuesto de inversión también, de manera de que se complemente la acción sectorial con la regional y con el resto de la planificación de inversiones que tiene contemplado el gobierno regional. Sí. Eso, Francisca. No hay problema, Rodrigo. Sonia nos pide que el PPT le llegue a su correo electrónico. No te preocupes, Sonia, ya anoté tu correo para poder después enviar las presentaciones. No hay problema. Si hay alguna persona que quiera que le enviamos la presentación, por favor, nos remite en este mismo espacio el correo electrónico. No sé si Luz o Patricia tienen algo más que comentar sobre esta presentación o quisieran concluir algo más. Yo creo que es súper importante. Sí, no, solamente decir que en el fondo lo que nosotros estamos planteando acá es como la estructura macro, pero creo que es fundamental, justamente para todos estos temas que planteaba Noelia u otros que puedan surgir en la región, que se haga una mesa de trabajo en las regiones. Nosotros como equipo feliz de participar en algunas si es que es necesario, pero nosotros también tenemos que ir aprendiendo de todo esto. Es parte de nuestra labor para ir pudiendo ampliar, ¿verdad? Y estar seguros de que lo que estamos haciendo va por el camino correcto. Nosotros felices de participar si es que ustedes nos invitan o si es que es necesario, y me imagino que la subdelegación tiene la misma posición porque así hemos estado trabajando hasta ahora, pero sí creo que hay muchas cosas que a lo mejor incluso a nivel nacional cuesta visualizarla o entenderla, o los plazos, o distintas cosas que se dan más tienen un carácter regional que nosotros no podemos en el fondo reportar, y que yo creo que es importante que pronto se reúnan y trabajen a fondo los detalles y hagan un plan de trabajo, que se entiendan bien los programas. Obviamente que acá hoy día va a ser una pincelada, pero todo esto tiene un doble clic que nosotros no podemos hacer del nivel central. Felices de tener toda la retroalimentación que se pueda, porque nosotros necesitamos ir sistematizando, ir aprendiendo, ir mejorando, porque a FOSIS le interesa que esto prospere, y que prospere bien, porque si nos va mal, vamos a quedarnos o estancados o vamos a retroceder, y esa no es la idea. Entonces, es fundamental la colaboración y el aprendizaje, y que no hayan dudas de ningún tipo, ni de lo que dice la ley, ni el reglamento. Si hay algo que revisar, la mejor de las disposiciones. Súper, gracias, Pati. Bueno, de hecho, eso es lo interesante de esta jornada, que en el fondo están los equipos regionales, tanto de las direcciones de FOSIS como también de los gobiernos regionales, ¿cierto? Así que ahora ya pueden, en el fondo, o sea, ya venían trabajando, pero en el fondo ya ahora damos el puntapié inicial para los temas de traspaso de competencia. Bien, sin querer atrasar más el programa, seguimos entonces con la presentación de los mismos programas, Emprendo y Acción, por Andrés y por Dusanca. ¿Está por ahí, los chiquillos? Sí, aquí estoy. Súper. No sé Bien. Si tú comienzas, Andrés, ¿cierto? Sí. Sí. Perfecto. Gracias. Antes que todo, saludarles. Buenos días. Mi nombre es Andrés Pereira. Soy jefe del Departamento de Emprendimiento y Empleabilidad de FOSIS. En este departamento tenemos asignado, digamos, el diseño y la ejecución y el monitoreo del programa Yo Emprendo, que es una parte importante de lo que vemos en el departamento. La siguiente, por favor. Primero decir que nosotros trabajamos básicamente en la dimensión económica de la pobreza, generando los programas que identificamos en esa área. Uno de los programas más antiguos, tal vez del FOSIS, tiene que ver con el programa Yo Emprendo, que ha venido cambiando de nombre, y que inicialmente estaba cargado al tema grupal o de proyecto autogestionado. Esto hacia fines de los
de los 90 y cuando comienza el tema del IRAL, digamos, que junto con el PMU de la Subdere fuimos los únicos programas que avanzamos junto con el de Desarrollo Social o Acción, que mi colega Usanca va a exponer luego. Empezamos a trabajar con los gobiernos regionales. El foco individual que aparece acá en la presentación es más bien de principios de los 2000, y esto como consecuencia de la crisis económica que se vive desde finales de los 90 y que afecta fuertemente a Chile. Entonces empieza a trabajar en el tema de buscar y apoyar estrategias que las personas van siguiendo para la generación de ingresos. En este ámbito individual tenemos los que están directamente relacionados con la competencia, que es la mayor cantidad de los recursos, que tiene que ver con los Yo Emprendo básicos y los Yo Emprendo avanzados. Luego ahí vamos a entrar en un poquito más detalle. Y en el foco grupal tenemos dos modalidades. Uno que es, se trabaja con grupos productivos, con el apoyo de un ejecutor, el cual licitamos una vez que se ha definido, como decía Patricia, los territorios donde se va a realizar y los recursos que se van a asignar a este programa. Y Yo Emprendo grupal autogestionado directamente. Que se trabaja directamente FOSIS con organizaciones productivas, con grupos productivos, y aquí también tiene un fuerte componente formativo, dado que la relación es directa con la organización, digamos, no hay mediación de una consultora, de una ONG, de una fundación. La siguiente, por favor. Y aquí tal vez un comentario para aportar a la inquietud que tenía Noelia de Valparaíso. En esta etapa por eso vamos a iniciar, digamos, el proceso también de transmitirle lo que son los programas. En este caso, el Yo Emprendo básico y avanzado tienen objetivos, tienen una población, por los cuales no es solamente la localización a una comuna, sino que también son a programas. Y eso va ayudando a acercar de qué es lo que se busca con los programas en los territorios. En primer término, el objetivo general de estos programas es apoyar a las personas que están en situación de pobreza y vulnerabilidad que desarrollan actividades económicas autónomas, para que puedan percibir ingresos mayores y estables fruto de la actividad independiente y generación de ingresos. Y en específico, contribuir al mejoramiento de las condiciones del desarrollo de la actividad económica independiente a través de la entrega de recursos para ello. Potenciar las características emprendedoras de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Aquí, por así decirlo, y son muy bien recibidos regionalmente estos programas no definen las actividades económicas que se van a apoyar, digamos. Esto es muy distinto a programas que, por ejemplo, se definen centralmente de hacer un curso de, por ejemplo, de gafitería. Y las 20, 30 personas que participan van a desarrollar la misma actividad. Acá son todas personas que desarrollan alguna actividad económica, son todos informales, quizás por eso en las unidades de fomento productivo no nos adoptan muy seguido, sino más bien son las unidades de desarrollo social las que adoptan los programas FOSI, pero que ya vienen trabajando en actividades económicas, y lo que buscan los programas, tanto en el nivel básico y avanzado, es desarrollar las competencias para desarrollar el emprendimiento que ellos están viendo, las competencias de la persona, mejorar los procesos al interior del negocio, pero también con una mirada en su entorno. Para nosotros es muy importante que el emprendedor sepa leer adecuadamente el entorno donde va a comercializar su emprendimiento y vaya tomando las mejores opciones. Y por lo tanto no viene una receta desde cuál es el emprendimiento más exitoso, sino que más bien cuáles son los emprendimientos posibles a partir del desarrollo de las competencias de las personas y a partir de la actividad, por así decirlo, la actividad económica que se desarrolla localmente para que sea más útil, digamos, la intervención de FOSI. La siguiente, por favor. Bueno, otra de las características de los programas de FOSI, los programas se definen para una población en general. Acá no buscamos, si bien hay ciertos requisitos generales, más bien lo que busca el programa es hacerse cargo
de las brechas y los déficits que tienen ciertas poblaciones para acceder a los programas. Estos programas no son, por así decirlo, para cualquier emprendedor, sino que están definidos y se han diseñado en cuanto a sus metodologías, actividades, procesos, etcétera, duración, de acuerdo a ciertas características. Las características generales son las que ahí aparecen: mayores de 18 años, que residan en los territorios donde se va a realizar la intervención. Trabajamos generalmente con las comunas. En algunas regiones han avanzado a través del mecanismo IRAL en definir áreas del interior de la comuna. A este programa pueden acceder personas que están en calidad laboral como ocupado precario, y que tengan este trabajo o este negocio de forma independiente. Y que esté funcionando, como decía, esto para distinguirlo de otra gran línea que nosotros tenemos en FOSI, que está asociada más bien a seguridad y oportunidades, que son Yo Emprendo Semillas. Acá no, acá la persona ya tiene que tener alguna actividad económica independiente funcionando, por precaria que sea. Por eso también tenemos el concepto ahí de ocupado precario. En términos de pobreza, pueden estar en situación de extrema pobreza o pobreza, de mayor vulnerabilidad. El marco general del programa es el 40% del registro social de hogares. Anteriormente ocupaban los otros instrumentos de focalización que tenía el Ministerio de Desarrollo Social. Y también cuando se agrega alguna vulnerabilidad específica o encadenamiento programático. Por ejemplo, vulnerabilidad específica se han agregado en algunas regiones: mujeres jefas de hogar, pertenecer a un pueblo originario. Encadenamiento programático, cuando se ha definido y se ha propuesto, digamos, a través de estos programas, atender personas que vienen de un Yo Emprendo Semilla y que han terminado exitosamente, y por lo tanto darle una segunda intervención. Eso llamamos encadenamiento programático. Aquí hacer la salvedad que, dado que está en la región de Aysén, que en la región de Aysén tenemos también una excepción planteada por el análisis de pobreza que ha hecho la región, y se amplía al 60% más vulnerable según el RCH. Tienen que tener un cierto nivel de desarrollo del negocio, como decía, tiene que existir. Tiene que tener algún nivel de formalización, nivel de venta, antigüedad y horas dedicadas al negocio. Siendo la formalización lo que menos cumplimos en términos de que son la mayoría de ellos informales, pero hay sí quienes tienen a veces permisos municipales o han hecho iniciación de actividades, etc. Y también en este programa se agregan algunas características regionales, como participación previa en otros programas, condiciones de vulnerabilidad u otros, como los ejemplos que decía a propósito de vulnerabilidad específica, que también esos son propuestos a nivel regional. La siguiente, por favor. Modalidad de acceso. Nosotros hace algún tiempo atrás separamos lo que es el proceso de selección de usuarios del proceso de selección de ejecutores. Por lo tanto, los ejecutores no seleccionan los usuarios. El proceso de selección de usuarios lo hace el FOSIS mismo a través de dos vías. Uno por postulación, que en el último tiempo ha sido 100% online con bastante éxito por las situaciones de pandemia, donde las personas postulan hay muchas preguntas que son de datos administrativos, por ejemplo, validación del RUT, validación de su situación en el registro social de hogares, y otros que son declarativas, que nos permiten construir ahí una postulación, porque obviamente acá tampoco estamos hablando de muchos recursos comparado con otros programas del Estado, sino que también, y por eso la necesidad también de focalizar y localizar, como se planteaba en la primera parte de la exposición, y donde aquí es muy importante, me atrevo a decir, la estrategia que define cada gobierno regional de ir avanzando con los programas. En otra oportunidad, a través del IRAL, lo que se ha hecho es ir seleccionando algunas comunas un año para ir pasando a otras comunas años siguientes. Es decir, no solamente planificar lo que hemos visto por algunos gobiernos regionales en la versión anterior, sino
anualmente, sino que más bien hacerse la idea de la atención a 3 años, por ejemplo, pasando por distintas comunas de la región. Y la otra modalidad es por listados predeterminados y convenios principalmente. ¿A qué nos referimos con esto? Es cuando se llega a un acuerdo, por ejemplo, con Gendarmería y se atienden a personas privadas de libertad que cumplen con ciertos objetivos y ellos tienen un acceso directo. Se ha hecho también con otras instituciones. Básicamente, por ejemplo, hemos atendido en la región de los lagos a personas que provienen de que están en situación de vulnerabilidad, sobre todo mujeres afectadas por violencia de género, que han podido acceder, y esto a través con un convenio con la Fiscalía, digamos, de esa región. Entonces, se pueden establecer convenios específicos y eso lo hace la dirección regional. La siguiente, ahora sí. Esquemáticamente, los programas tienen una duración de 8 meses. El tarifado promedio de estos dos programas, tanto del básico como el avanzado, siendo el básico un poquito menor y el avanzado un poco mayor, a veces puede variar, digamos, también es flexible. Lo que se mantiene fijo, como decía Patricia en el comienzo, son cuánto es el financiamiento que le llega directamente al usuario y cuánto es lo que el Estado invierte en la formación. Y aquí la formación, ahí salen los temas como modelo de negocio, comercialización, marketing digital, que ha sido muy fuerte en estos últimos años. Enfoque género, decir que sobre el 80% de los usuarios que acceden a estos programas son mujeres. Y eso habla un poco también de la situación de pobreza en que se encuentran las mujeres y que el mecanismo es capaz de detectarla y hacerse cargo, digamos, de brecha y de poder atenderla. Pero aquí también, lo que decía inicialmente, todo este proceso de formación está centrado en la persona, en las capacidades que tiene la persona para poder desde ahí desarrollarla. Si ya tiene una actividad económica, ya tiene capacidad de vender, ya ha tenido ciertas competencias de comunicación, por ejemplo, competencias transversales de empleabilidad o de emprendimiento, es poderlas desarrollar en esta etapa de formación y asesoría. Y también viene esto con la conexión de lo que está produciendo, si es un bien o un servicio, tenga conexión con dónde lo está vendiendo, cuál es su cliente, cuáles son las potencialidades de crecer, y ahí la mirada externa del experto lo va desarrollando a través del modelo de negocio, etcétera. Pero tiene siempre estas dos partes, la persona y el entorno económico que está. Y a su vez una parte de la metodología de estos programas que es parte de la estrategia en general de FOSI, si bien es un trabajo individual, se trabaja en talleres para que las personas se conozcan, crean redes entre ellas, conozcan las expectativas, conozcan los otros emprendimientos, haya una moderación de expectativas, puedan aprender de sus pares, y la verdad es que se generan procesos que van más allá de lo que es solamente la entrega de un conocimiento. Es lo que un poco se ha resaltado últimamente mucho con la vuelta a clase de los escolares a los colegios, que el colegio te enseña mucho más que solamente los contenidos, sino hay un espacio de aprendizaje que también apoya a las personas. Y esto también es algo súper valioso en los programas de FOSI, y por eso se opta por la metodología de taller, porque son distintos negocios los que se ponen en conocimiento entre personas que tienen más o menos las mismas características. Y después que elaboran este plan de negocio, reciben el financiamiento, la asesoría y lo implementan, que es lo que nosotros llamamos el aprender haciendo. Es decir, no solamente le enseñamos así funciona un buen negocio, sino que también lo tiene que poner en práctica, la persona tiene que hacer cotizaciones, tiene que comprar bienes, herramientas, etcétera, y ponerlo en práctica, y en lo cual después al final se revisa cómo ha impactado este impulso que ha hecho FOSI tanto en recursos económicos como en recursos de conocimiento, formativo, etcétera. Pasemos a la siguiente. Los programas de Emprendo Grupal y Grupal autogestionados, que el foco está en las organizaciones. En general, como dice ahí, apoyar a grupos de organización
cuyos miembros se encuentran en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema y desarrolla una iniciativa productiva definida. Acá se ha hecho en zonas rurales, en zonas urbanas, en zonas costeras también. Hay distintos tipos de grupos que han accedido a estos programas específicos, que la organización con sus miembros, a través de su participación en el proyecto y el desarrollo de la actividad económica, mejore las condiciones de las mismas, fortaleciendo capacidades personales y de la organización. Aquí hay también un foco en la organización, Un dato que yo no les había entregado es que todos los programas del FOSI se rinden detalladamente, lo cual es un problema desde el punto de vista de la burocracia que eso genera, porque tenemos que revisar boleta a boleta de cada uno de los recursos, pero también acá cumple un rol formativo y apoya a las organizaciones y a las personas, cuando en el caso individual, para poder tener claridad de en qué se gastan los recursos, digamos. Nosotros, en este sentido, no hay una factura por el servicio completo, por ejemplo, con las ONG que prestan en el grupal apoyo a estas organizaciones, sino que conocemos el detalle de cada uno de los gastos, lo cual siempre ha estado bajo la supervisión y auditoría de la Contraloría General de la República. Entonces, también acá cuando trabajo, y lo saco aquí a colación, porque cuando trabajamos con grupos autogestionados, no hay un intermediario que pueda facilitar este trabajo, sino que aquí son los equipos de FOSI los que hacen este trabajo, y por eso es importante lo que decía Patricia también, que la presencia territorial del propio FOSI es bastante fuerte, y por eso la presencia en comuna tiene un costo adicional para poder cumplir la supervisión y la exigencia que nos hace la Contraloría para ver que cada uno de los usuarios, cada una de las organizaciones haya recibido los bienes que estaban contemplados en el proyecto. La siguiente, por favor. La población objetivo también tiene las mismas características. Tiene que estar a lo menos compuestas las organizaciones por 5 personas. Estar en los territorios que se han definido de intervención. Pueden ser grupos de organizaciones con personalidad jurídica. También esta personalidad jurídica que entregan los municipios. Son grupos de personas naturales que se han agrupado y se han acreditado, como decía, con una municipalidad, ONG, una empresa. Y también, excepcionalmente, grupos de personas naturales sin existencia previa, pero con interés y compromiso de desarrollar a corto plazo una actividad productiva, comercial o económica, ya sea en forma conjunta o separado cada uno. Por ejemplo, grupos de artesanos de algún rubro que se reúnen para presentar un proyecto en común. Y las características generales, mayores de 18 años, tienen una actividad económica independiente funcionando, que uno la puede acreditar si va al territorio y poderla ver, ser miembro activo de la agrupación, estar en situación de pobreza, y ahí se considera una cantidad de personas que estén en este tramo del 40% más vulnerable según el registro social de hogares. La siguiente, por favor. La modalidad de acceso también es por listados predeterminados. Hay Yo Emprendo grupales, también se hace una postulación regional. Y por licitación a los Yo Emprendo grupales autogestionados. La siguiente. El mecanismo es similar o sea, la estructura de desarrollo durante los 8 meses es similar a cuando se trabaja individualmente. Aquí cambia el foco, que es hacia la organización. Y aquí el monto de financiamiento también es más alto, dado que se busca impactar, digamos, a un grupo o organización que quiera desarrollar y mejorar de mejor forma su actividad económica. La siguiente. El desarrollo que aparece bien resumido ahí es validación del proyecto
en los primeros meses, elaboración de un diagnóstico de la organización, realizar un plan de actividades en relación a lo que quieren comprar o desarrollar. Hay algunos que compran mejoras maquinarias, a su vez compran algún servicio de capacitación específico que requieran. Eso se va desarrollando entre los meses 3 y 6. También van recibiendo una asesoría. Y el monto por agrupación aquí un poco más alto, porque es directamente con ellos, que fluctúa entre los 5 y 8 millones de pesos. Y bueno, y todos los programas que no lo he mencionado y que aparecen en todas las láminas, aquí tienen que haber entregas de verificadores finales que tienen que ver respecto con el uso de los recursos que se entregaron, también con algunos que se han definido para cada programa, como tiene que ver con nivel de venta, generación de ingresos, formalización u otros. La siguiente. Este es un resumen también entre el 2019 y el 2021 para las 4 regiones acá presentes, para que se hagan una idea de las coberturas. Los montos pueden ir variando, por eso hay un proceso de priorización cuando uno realiza la focalización en las transferencias de competencia, y están los porcentajes respecto a la inversión total regional para cada año, digamos. En algunos casos, la distribución nacional de los recursos se hace básicamente por temas de pobreza y de población, por eso tal vez aparece un poquito más escapado Valparaíso, pero es por concentración de personas. Y esto va, si bien va variando de año a año, tampoco no es mucho lo que podemos variar, porque tampoco son programas que tengan tantos recursos, no sé, como proyectos de infraestructura o de otros ministerios que son mucho más grandes. Aquí hay un fuerte sentido social de trabajo con las personas identificadas. Si no me equivoco, esa sería un poco la última de la lámina. Sí, eso. Gracias, Andrés. Pasamos a la siguiente presentación entonces. Ahí sí, estaba sin micrófono. ¿Podríamos pasar a la anterior, por favor? Tengo otra estructura, ok. Bueno, a continuación voy a hablarles de los programas de la línea de habilitación social. Mi nombre es Dusan Kaiblik, soy la jefa de este departamento. Y les voy a presentar a continuación 2 programas que se orientan a la dimensión social de la pobreza y que se relacionan con el desarrollo de capacidades. Estos programas se basan en estrategias comunitarias con enfoque territorial y de promoción social, y además buscan la participación activa de los sujetos de intervención en la superación de sus dificultades y en el abordaje de sus necesidades. En varias partes de las presentaciones anteriores se ha hablado del programa Acción como un solo programa, pero este año nosotros entramos a reformulación. Al Ministerio de Desarrollo Social evaluó el programa y por lo tanto hoy día tenemos que el programa se dividió en 2. Tenemos un programa que se llama Acción y otro programa que se llama Acción Autogestionada, así que voy a referirme a 2 programas en forma separada, por este motivo. Entonces, a partir del 2022 tenemos que ejecutar los programas en forma diferenciada, y lo van a entender porque tienen poblaciones objetivos distintas. Ahora sí, por favor, la próxima. El programa busca desarrollar habilidades para la vida, las que aportan a la superación de ciertas condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Estas habilidades contribuyen a enfrentar exitosamente los desafíos de la vida diaria en los diferentes ámbitos o áreas en las que se desempeña una persona o una familia, ¿no? Por tanto, el programa trabaja estas habilidades en las siguientes categorías. Sociales o interpersonales, que están orientadas a fortalecer habilidades orientadas a la comunicación, a la asertividad, a la empatía, a la cooperación, habilidades relacionadas con la autonomía y el manejo de emociones, que tienen que ver con todo lo que es el manejo de conflictos, control del estrés, habilidades cognitivas que están orientadas también a la solución de problemas cotidianos o tomar decisiones, la planificación, ese tipo de habilidades.
es importante estas habilidades porque creemos que la pobreza solo son temas de carencia de recursos, sino que también están insertas, digamos, en la situación de pobreza ciertas condiciones que generan ciertos obstáculos para poder superar situaciones a las que se ven enfrentadas las personas y las familias. No sé, por ahí uno ha escuchado hablar de esto de la desesperanza aprendida, de la falta de abstracción, etc. Entonces, también hay una dimensión que es muy importante abordar y que tiene que ver con estas habilidades que nos permiten enfrentar los desafíos de la vida diaria. El programa está dirigido a hogares que están dentro del 60% de vulnerabilidad según RCH, y es importante destacar que el programa atiende a hogares que habitan un territorio común y que pertenecen a un mismo sector o barrio. Por tanto, interviene en un área geográfica acotada dentro de una comuna. Es así, por tanto, que la focalización parte con definir una comuna de intervención y luego define un sector que se quiere abordar dentro de la comuna y que tiene que tener, entonces ahí identificamos a las familias que tienen las condiciones que ahí se ven en la presentación de la población objetivo, que son hogares que se encuentran en el tramo 60 de vulnerabilidad, con presencia de niños y niñas y adolescentes entre hasta 18 años y que tienen hacinamiento crítico. La unidad de intervención del programa son familias. Es importante también destacar que cada región puede complementar estos criterios con otros, en los cuales quiere profundizar algunas condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, familias que tienen niños bajo la protección del CENAME, familias que sufren algún tipo de violencia intrafamiliar, o familias que tienen personas que requieren cuidado, etc. Entonces, las regiones pueden hacer además una complementación de estos criterios, y por tanto la modalidad de selección de los usuarios es a través de listados predeterminados, en los cuales, una vez identificada claramente la población objetivo, nosotros las invitamos a participar al programa. Siguiente, por favor. El programa tiene una estrategia de intervención que se aborda a través de dos componentes. Y esto es porque el programa tiene un enfoque sistémico, por lo que se estructura a base de dos componentes que tienen dos dimensiones diferentes. Una dimensión que está orientada hacia las relaciones de la familia en su interior, y otra que está orientado a trabajar la relación de la familia con su entorno, ¿no? Y por eso tenemos estos componentes que abordan quizás dos niveles distintos de la problemática que vive la familia. Tenemos que el componente de fortalecimiento de planes de trabajo familiar tiene por objetivo fortalecer habilidades para la vida de los hogares a través de estrategias de intervención, que es el diseño de plan de trabajo familiar. Y el fortalecimiento fortalecimiento de planes de trabajo comunitario tiene por objetivo fortalecer habilidades para la vida en los hogares que habitan una comunidad y que se desarrollan a través de una estrategia de diseños de planes de trabajo comunitario. Entonces, quizás lo que cambia es el foco, ¿no? Como van viendo, en un componente el foco es la familia hacia adentro, y en el otro componente es la familia y sus relaciones con su propia comunidad. Estos componentes pueden ejecutarse en forma encadenada o en forma independiente, dependiendo de las características del territorio. Y el tarifado más o menos promedio, ¿no?, que nos cuesta esta intervención es 660.000 pesos por hogar por 2 meses de intervención por componente. Eso es muy, muy importante. Como los componentes tienen una duración de 10 meses, en un año solo podemos ejecutar uno, y en el otro si queremos hacerlo en forma encadenada. La siguiente, por favor. La estrategia de intervención se organiza a través de dos etapas principales. Una de ellas es el diseño de plan de trabajo y la otra es el acompañamiento a la implementación de los planes de trabajo. En la etapa de diseño de planes de trabajo se desarrolla un diagnóstico participativo familiar o comunitario, según sea el componente que estamos trabajando. Se realizan talleres de formación en los que se refuerzan las habilidades y se refuerzan también acciones en las que ellos permitan planificar de acuerdo a estas dos
actividades anteriores, un plan de trabajo, ya sea familiar o comunitario, según el componente. Entonces, a partir del diseño, a partir de los talleres de formación, los hogares o la comunidad, según sea el caso, definen un plan de trabajo. Luego, definido el plan de trabajo, ellos se comprometen a una diversidad de acciones que deben desarrollar ellos mismos. Siguiente, por favor. Perdón, la anterior. Finalmente, señalar que es súper importante que para el desarrollo de la etapa de acompañamiento a la implementación de planes de trabajo, nosotros lo que hacemos a través de un ejecutor intermediario es apoyar a la familia a que desarrolle ese plan que diseñó anteriormente, para lo cual nosotros les entregamos algunos recursos monetarios en los cuales podemos, no sé, apoyarlos en hacer, no sé, pues, el mejoramiento de algún aspecto de su vivienda, poder, no sé, pues, comprar o ayudar a la familia a que se haga algunos exámenes que no ha podido realizarse, exámenes médicos, etc. Entonces nosotros aportamos un poco de recursos para el desarrollo de estos planes de trabajo, pero el foco importante es que la familia o la comunidad desarrolle su propio plan. Por tanto, hay una serie de acciones que tienen que ellos llevar a cabo. Además, en este proceso hacemos una asesoría y asistencia técnica en las cuales, a partir de lo que ha sido el diagnóstico y la definición del propio plan, ellos pueden requerir de algún apoyo específico para poder llevarlo a cabo. Y también reforzamos todas estas estrategias con talleres de formación. Entonces, es muy importante entender que a partir de lo que la familia decide hacer o la comunidad decide hacer, se organiza todo el proceso de trabajo y los contenidos que se van a entregar a las propias familias y a la propia comunidad. Como les decía, la implementación del programa se hace a través de ejecutores intermediarios, a través de licitaciones públicas, y la selección de los ejecutores o la asignación de los ejecutores se hace a través de un jurado que también está definido en el mecanismo IRAL. ¿Sí? Pasemos al siguiente programa. El programa autogestionado, la acción autogestionada es un programa dirigido a organizaciones sociales, comunitarias, que pertenecen a comunas con alta concentración de vulnerabilidad y pobreza. Es decir, son comunas que al menos el 65% de los hogares están en el tramo 40 de vulnerabilidad según RCH. Lo que busca el programa, por tanto, es apoyar a las organizaciones sociales para que puedan desarrollar su capacidad de autogestión, de proyectos comunitarios, y la autogestión es la capacidad de poder llevar a cabo iniciativas o proyectos definidos por las propias organizaciones sociales, las cuales deben contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de su entorno y de su comunidad. Para la focalización y la selección de estas organizaciones, nosotros le hemos propuesto a cada región que debe prelar las comunas que tienen una concentración igual o mayor al 65% de hogares en el tramo 40, y el FOSIS realiza, y esperamos que realice, porque tampoco nosotros son programas pequeñitos, realizar una propuesta de focalización de la inversión considerando en forma prioritaria el 50% de comunas con mayor vulnerabilidad. Dentro de ellas puede definir la distribución de los recursos, de algunas o todas, o según los recursos disponibles para cada región, y definir las coberturas. Y esto también, y como lo decían en las presentaciones anteriores, se sanciona a través del mecanismo IRAL. Como, al igual que el programa anterior que hablaba Andrés, nosotros, los autogestionados, tienen una particularidad en donde el FOSIS se relaciona directamente con la organización y contrata a la organización directamente. Por tanto, a través de la identificación de la comuna, nosotros llamamos a licitación a las organizaciones sociales para que postulen a nuestro fondo, y una vez realizado el proceso de evaluación ex ante, a estas organizaciones se las selecciona y se las contrata para que ellos puedan ejecutar sus proyectos. Lo más importante de esto es que no se financian proyectos productivos. Como les decía, son
proyectos que deben abordar los problemas y necesidades sociales de sus propias comunidades. Así también como en el caso anterior, la definición del proyecto a financiar se hace a través de un jurado que está definido bajo la modalidad IRAL. La siguiente, por favor. El programa se estructura en base a un componente, por tanto, lo que hace el programa es entregar financiamiento a estas organizaciones, que son recursos monetarios que la propia organización administra, y el proceso de ejecución más o menos dura 6 meses, y el aporte que entrega el FOSI es de alrededor de 2 millones de pesos. Las etapas de la estrategia de intervención, por favor, la siguiente. La estrategia de intervención, como un poco les mencionaba antes, contempla un proceso de licitación, luego un proceso de acompañamiento a la ejecución de los proyectos por parte del FOSI en forma directa a través de nuestros agentes de desarrollo local, y finalmente, bueno, luego de que la organización ha logrado rendir el 100% de los recursos y realizar todas sus actividades, se procede al cierre técnico y administrativo con un proceso también de acompañamiento del FOSI, que permite evaluar el proceso para que la propia organización pueda sacar y reconocer cuáles son sus fortalezas y saber qué tiene que seguir desarrollando. Por tanto, y quiero insistir, en este programa no existen organismos intermediarios. Como verán ustedes, cada línea de trabajo, cada programa tiene una población objetivo y una definición de cuáles son sus alcances, y que es súper importante reconocer, dado que el diseño del programa está aprobado por una ficha de evaluación ex ante, dado que el programa tiene ciertas, digamos, focos de intervención, lo cual son súper importantes también tomarlo en cuenta para cualquier proceso de toma de decisión. En el caso de estos programas, son programas pequeños, son programas, por ejemplo, más o menos que la cobertura de las organizaciones que tenemos que podemos apoyar es más o menos, son 90, y el número de familias que más o menos atendemos por año van más o menos más o menos 3.500, 3.400 familias por año en las cuales podemos atender con este programa. Bueno, agradezco la atención de ustedes. Y no sé si hay ahora un proceso de preguntas. Sí, correcto. Hay algunos elementos aquí que se han estado conversando en el chat. Gloria Mayra, que es la jefa de División de Desarrollo Social y Humano en Valparaíso, pregunta: ¿quiénes acceden son principalmente mujeres? Sobre este dato pregunto cómo se relaciona el apoyo con el acceso a servicios de cuidado municipal, 4-7 o similares, orientados respecto de VIF, de violencia intrafamiliar, es decir, aquellas dimensiones de la cotidianidad de las mujeres que atentan contra la posibilidad de tener éxito con su emprendimiento. Me imagino que esta es una pregunta para Andrés. Sí, sí, ya lo había anotado. Mira, responder hay dos partes, digamos. La primera, todos los programas de FOSI y también los de emprendimiento consideran para la ejecución del programa recursos para el cuidado infantil, digamos, sabiendo que es una de las, entre comillas, obstáculos que tienen las mujeres para participar en los programas. Y también durante la ejecución de los programas, yendo más al tema técnico del emprendimiento, dado que se abordan cuáles son los obstáculos que tienen, la idea es trabajar durante los meses que dura la ejecución, cómo se resuelve a través de las redes familiares o institucionales, como se nombra la del municipio, los tiempos que puedan tener las mujeres disponibles para trabajar su emprendimiento. Entonces, en resumen, durante la ejecución están considerados los recursos para una guardería infantil que tiene un cierto estándar que está especificado, y también debe ser trabajado dentro del modelo de negocio, dado que insistimos en esto, que hay que hacerlo en casos reales, en las personas que viven, que tienen obstáculos o barreras para la generación de ingresos, se ha considerado dentro del plan de trabajo, digamos, y ahí tienen que recurrir a las redes institucionales y familiares también. Tenemos muchos casos en que hay mucha confianza de las redes institucionales y está la alternativa de recurrir a redes familiares, digamos, para resolver este tema.
Súper. Paula Cruces dice, si hay dos tipos de acción, ¿se pueden asignar distintas comunas a los distintos tipos? Sí, funcionan como programas separados. Ahí inclusive pueden ser los dos en la misma comuna, pueden ser en distintas comunas. Eso es una decisión, dado que también, como les decía, la población objetivo es distinta. Pueden haber bastantes sinergias si uno lo desarrolla en forma también encadenada, pero más bien sería mucho más interesante haber trabajado un fortalecimiento de planes de trabajo comunitario y después desarrollar un autogestionado, porque ahí uno potencia, digamos, todo lo que se ha trabajado en una etapa anterior con la comunidad, se ha recuperado confianza, hay mayor capacidad de definir planes, hay mayores habilidades para desarrollar una tarea que no es fácil, ¿eh? Nosotros en el trabajo de este periodo de la pandemia hemos trabajado mucho con varias organizaciones que han hecho un trabajo maravilloso en sus sectores, pero la capacidad de gestión, lo más difícil es la administración de los recursos, y ahí se requiere bastante apoyo y también en cómo ellos llegan a acuerdo con sus comunidades y cuáles son las necesidades más importantes. Pero Súper. sí. Noelia dice, metodológicamente se articulan en el territorio los programas de acción y emprende a fin de generar sinergia que atiendan las brechas. Y luego tengo una segunda pregunta que dice, ¿y cuál es la medición del impacto en torno a estos programas? No sé quién de los dos quieren responder. Cachipuna. No deje de partir porque la primera pregunta también era para emprendimiento, los tipos de emprendimiento, sí. ¿Cómo se definen? En la etapa de fundamentación, ahí Luz María me puede corregir, cuando ustedes tengan que fundamentar en esta primera etapa que distinguía Luz María, las comunidades, y después yo decía que tenían que definir el programa, conociendo las características del programa, los instrumentos que estuvimos viendo que están a nivel de borrador, por eso podrían haber modificado, hay que fundamentarlos también. Y en esa fundamentación, obviamente, nosotros esperamos ahí las distinciones regionales que puedan haber, si voy a trabajar con un grupo de pequeños emprendedores que está dedicado al turismo, que voy a trabajar porque una empresa cerró, por ejemplo, en otros casos, y hay personas que ya venían haciendo un trabajo independiente y va a haber reconversión. Entonces hay muchos datos que en la fundamentación de esa primera parte de la localización van a servir mucho para después hacer la propuesta de qué líneas programáticas van. Entonces, que es para la etapa posterior cuando se agregan después los recursos. Y eso va a pasar por el gobierno regional en su conversación también con el CORE y con el FOSI. Sobre la sinergia y sobre el impacto sobre sinergia, bueno, siempre es un anhelo de todas las políticas públicas, FOSI no es ajeno a ello, que en el territorio se puedan hacer las coordinaciones adecuadas. Y hemos tenido casos exitosos, no quiero decir tampoco que a partir de esos casos sea la mayoría, en que hemos logrado una muy buena sinergia en detectar nichos de emprendimiento a partir del trabajo que hace Acción, digamos, que es más social, digamos, lo que explicaba Dusanka, y se busca como orientación que se trabaje la sinergia, pero a veces no es fácil. Muchas veces, y yo creo que no es malo decirlo, sobre todo que varias autoridades ya se han retirado, no, eso es broma, que muchas veces los gobiernos regionales compensan con recursos territorios, haciendo difícil la sinergia entre programas. Entonces hay que cambiar un poco, y ustedes tienen esta gran posibilidad de cambiar estas lógicas de compensación de territorios, de poder hacer intervenciones más complementarias en los mismos territorios, digamos. Eso como una humilde recomendación, pero que eso lo hemos visto, digamos. Y sobre los impactos, los programas son sujetos a evaluaciones de impacto. De hecho, el Yo Emprendo estaba en un proceso de evaluación de impacto, es decir, con grupos de control, con grupos de tratamiento especiales. Ya hace algún año atrás habíamos tenido uno del programa Yo Emprendo Semilla, que está a la base, pero habíamos puesto de acuerdo con la DIPES porque en el marco de los programas que se informan al Congreso, digamos, para la evaluación de impacto. Y esa evaluación de impacto lamentablemente se vio afectada por la pandemia. Y
estamos en el desarrollo de un estudio cualitativo para saber si podemos seguir con esa evaluación de impacto para que nos entregue resultados, porque aquí todos se vieron afectados por la pandemia. El grupo de tratamiento, los que recibieron el programa y los que no recibieron se vieron igual de afectados. Entonces, eso que venía encaminado 2 años y medio que llevábamos ya trabajando, se vio afectado y no sabemos si vamos a tener los resultados ahora luego, pero todos los programas son sujetos a evaluaciones de impacto a través de lo que determina el Congreso, la ley de presupuesto, que pasan programas sociales a ser evaluados, y eso lo hacen ni siquiera el Ministerio de Desarrollo Social, sino que lo hace la Dirección de Presupuesto a través de instituciones universitarias externas, digamos, no el mismo servicio. Eso. Súper. Sí, solo para complementar, por lo menos creo que el FOSI avanzado, y mencionamos un poco sobre las estrategias regionales que nosotros queremos hacer, y que la mirada a mediano plazo, si no es mucho pensar a largo plazo, pero el poder definir una estrategia de trabajo yo creo que es lo interesante. Y ahí un poco como programa nosotros tratamos de avanzar en poder encadenar bianualmente las intervenciones. Es decir, un año un componente, el otro año otro componente, y poder mirar. Y eso yo no sé cómo va a funcionar en esta nueva modalidad de traspaso de competencias, de cómo podemos, a pesar de que no sabemos el presupuesto del año 2023, cómo nos proyectamos para poder mirar las intervenciones como les decía, porque la pobreza con un programa de 6 meses, de 10 meses, se requiere refuerzo, se requiere una mirada también quizás multiprogramática para abordar la situación de un territorio. Como decía Andrés, muchas veces a través de la intervención de acción hemos identificado nichos de trabajo que aborda otro programa, o quizás también hay programas que al momento de trabajar con personas específicas o mujeres, por ejemplo, en este caso uno podría dar este ejemplo, requiere un refuerzo de poder trabajar la dinámica familiar. Entonces, el cómo logramos, yo creo, avanzar, no ir reaccionando frente a quién le falta recursos, a qué comuna no tiene nada y le doy, sino cómo trabajamos estrategias para poder realmente hacer un trabajo sustentable. Y lo segundo, bueno, nosotros no hemos tenido como programa evaluación de impacto todavía, tuvimos una evaluación del EPG hace poquito, por eso hicimos la reformulación, pero tenemos indicadores que evaluamos durante el proceso de intervención que son como de resultados, digamos, y también están definidos en las fichas, los podemos compartir en donde ustedes pueden ver por dónde estamos midiendo los programas y cuáles son los indicadores de componentes y resultados que tenemos comprometidos, ¿no? Ahí las regiones también tienen esa información y los podemos compartir para que puedan tener el panorama completo. Súper, no, súper interesante. Creo que ahí quedamos con las preguntas. De todas maneras, a los equipos regionales, tanto de FOSIS como de los gobiernos regionales, los invitamos nuevamente a que tomen contacto, que se coordinen en conjunto. De aquí en adelante es competencia ahora de ustedes en las regiones de ponerse de acuerdo, sobre todo en este espacio, en esta línea de trabajo que se abre. Así que los dejamos totalmente invitados. Yo me tomo la palabra por FOSIS, pero yo creo que estamos alineados en ese sentido de poder generar, en el fondo, que se generen estos espacios, ¿no? Así que ahora los dejo primero con Luz. Luz está por ahí, Luz María. Sí, claro. Que nos va a dar unas palabras de cierre de la actividad. En realidad, más que palabras de cierre, la verdad es que tenemos que seguir trabajando. Sí. Como el inicio. Yo me imagino que no es, claro, que no es tan fácil como, porque razonablemente hay dudas acerca de los programas, acerca de los roles, acerca de las funciones. Yo vivo en Valparaíso, trabajo remotamente. Nosotros partimos en el mes de julio, vuelvo a repetir, lo dijo la Pati, lo vuelvo a repetir, es decir, por ejemplo, Valparaíso ha estado trabajando, Marina, aquí nuestra contraparte, y el director han estado trabajando harto con las contrapartes del gobierno regional desde ya antes, ya partieron ellos. Nos ayudaron harto también como para tener un poco de feedback de cuáles son como las inquietudes que tienen ustedes como equipos regionales. Repetir que en realidad que la pega es de las dos partes, ¿no? Como ir generando las confianzas para ir tomando las mejores decisiones. Una parte de las preguntas que ustedes hacen, que tiene que ver como cómo se coordinan los programas, cuál es el impacto que tienen los programas, la capacidad que tenemos de ser más sinérgico, están muy relacionados con decisiones que se van tomando en el nivel local. Así que
no es solo un encargo para el nivel central, sino que es particularmente un encargo a la capacidad que tiene la región y en el nivel local luego los municipios para ir tomando decisiones de dónde colocan los recursos, entendiendo que son siempre recursos muy, muy escasos en comparación con las tremendas necesidades que tiene la población hoy día. Pero bueno, es una oportunidad. A nosotros nos gustaría que, claro, que las instituciones vayan avanzando en la transferencia de competencias, porque claro, creemos que al final es mejor la descentralización que otra forma de funcionar como en política pública. Eso nomás. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Luz María. Dejo entonces también a Rodrigo Candia. ¿Estás por ahí, Rodrigo? Gracias, Fran. Solo unos segundos para primero agradecerles a FOSIS, a todo, por todo el trabajo realizado en torno a esta actividad. Estamos absolutamente conscientes que con una capacitación o con solo capacitaciones no es suficiente. Estamos absolutamente conscientes en la misma línea de que se requiere un trabajo de acompañamiento y de interacción mucho más directo, mucho más en lo cotidiano, mucho más en lo práctico respecto al ejercicio de esto, y estamos en esa consigna, apoyando a FOSIS en esa labor. Es importante también, a mi juicio, mencionar que estamos absolutamente conscientes que esta como primera experiencias de transferencia de competencias tiene varias cuestiones que no necesariamente son las que deseamos, lo que queremos la descentralización, pero son pasos y suman al final. Y los invito en ese sentido a verlo en esa perspectiva, como algo que suma para algo superior, para un objetivo superior. Eso por otro lado. Y por último, plantearles la importancia que tiene el proceso de transferencia de competencia que se está haciendo ahora como efecto demostrativo para lo que va a ser el proceso en régimen, para lo que va a ser el proceso a partir de marzo del próximo año, que bien se mencionó hace un rato. Es importante demostrar que más allá de lo que está en el papel, más allá de los objetivos declarados respecto a esto, que en la práctica funciona. Lo que queremos es la importancia de la descentralización y la utilidad que tiene la descentralización para que la acción del conjunto del sector público sea mejor. Creemos que esto es la vía para hacerlo. Sin embargo, tenemos que demostrarlo con hechos concretos. Y esta es una buena forma de demostrar que esto funciona. Y en esto también es sumamente importante, y celebro en ese sentido la disposición que ha presentado FOSIS con este tema, es que no se vea en el proceso de descentralización un problema, como que me vienen a quitar cosas desde las regiones, sino que todo lo contrario en realidad. Viene a sumar, viene a mejorar la pertinencia, la oportunidad de la acción que realizan, a generar complementos con la acción de los gobiernos regionales, mejorando focalización, mejorando coberturas, pudiendo experimentar también iniciativas específicas para cada territorio. En fin, tiene una serie de potencialidades que es importante no perder de vista. Sobre todo, y con esto termino, que en lo que esperamos del desarrollo del proceso de descentralización en el mediano y largo plazo, un eje fundamental, si es que no el eje fundamental, va a ser justamente la transferencia de competencias, más y más profundas. Entonces, en eso, la interacción gobierno regional, sectores, es crítica. Simplemente crítica. Por lo tanto, lo invito a ver en esto una oportunidad, porque de verdad creemos que lo es. Eso, así que muchas gracias por su participación y, por cierto, seguimos en contacto para las próximas actividades. Muchas gracias. Estimados y estimadas, finalmente, antes de culminar, quisiera que todos prendieran su cámara para poder sacar una fotito grupal, como un primer hito en el fondo, o uno de los primeros hitos en el fondo. Vamos prendiendo las cámaras, por favor. Les pido, me faltan algunos, no se escondan. Vamos, prendiendo cámaras. Ya voy a sacar en 3, 2, 1, sonrían. Muchas gracias, estimados y estimadas, que estén muy bien y nos veremos en otra ocasión. Hasta